Hola, em dic Ondara, ella és la Maissa, ella és la Inoa i ella és l'Idaia. I ell és el meu tiet, que es diu Arnau, que l'entrevistarem, que ve de Cuba. Quan vas arribar aquí? Mira, yo llegué aquí en el año 76. Tenía 17 años cuando llegué aquí. Llegué aquí vía Madrid con mis padres, que mis padres eran emigrantes también. Ellos eran de Mallorca. Por causa de la guerra que hubo aquí civil en Mallorca, que Mallorca quedó en el bando, en primera instancia quedó, según mi padre me contaba, era del bando comunista, que después las tropas franquistas, bueno, hubo mucha represalia con la gente joven de aquel entonces que vivía en Mallorca. Y por suerte, entre comillas, ellos vivían en un pueblo que se llamaba Campanet, tenían una pequeña empresa, mi abuelo tenía una pequeña empresa de refrescos que llevaba por todos los pueblos, entre comillas tenían 4 duros, como decían ellos. Y uno de sus hermanos lo mataron. Los franquistas lo asesinaron, lo mataron, porque decían que era comunista. Y mi abuelo cogió a mi tío Sebastián y mi padre Pedro, y un día los metió, una historia un poco más larga, en un barco para Argelia. Y de ahí de Argelia se fueron para Cuba. Se fueron para Cuba. En Cuba había una colonia de mallorquines y de catalanes muy importante, porque Cuba era un país, estamos hablando, cuando llegó, que sería, ahora no sé si fue en el 54 o 53, una ciudad, según él me decía, con un auge comercial inmenso, ¿no? Ten en cuenta que Cuba fue, en aquel entonces, fue donde se construyó el primer hotel que tuvo en el mundo que tuvo ascensor. Había mucha gente americana que invertía allí, se estaban haciendo los hoteles más grandes del mundo en aquel entonces, pues también había mucha corrupción, ¿no? Políticamente estaba un poquito inestable. Bueno, ellos llegaron allí, la comunidad mallorquina los ayudaron y montaron una pequeña empresa de construcción. Allí conoció a mi madre, que precisamente era descendiente de gallegos, de la familia gallega, también emigraron allí, o sea que entre españoles todo era como un pequeño bloque de españoles. Bueno, en el año 59, que fue el año en que yo nací, fue cuando Fidel Castro, no sé si conocéis lo que era la historia de Fidel Castro en Cuba. No me suena. No, no ho sé. Pues Fidel Castro era un revolucionario con ideas de izquierda, de todo un socialismo así, un poquito muy maravilloso al hablar, pero en la realidad no fue tan maravilloso. Vale. En el 59 entró Fidel Castro, que creo que fue en el mes de enero que entró Fidel Castro a La Habana, y consiguió el poder. O sea, consiguieron el poder. Total, muchos americanos, sobre todo muchos americanos, huyeron de Cuba. Y al principio, según mi padre, porque yo todavía era un bebé cuando yo nací en el 59, la cosa no iba tan mal, ¿no? Podías trabajar, había comercio, bueno, la cosa estaba bastante aceptable, ¿no? Recuerdos de mi colegio, donde fui a clase. Bueno, es que era un colegio, y para mí era un show ir al colegio, porque todo era a base de llegar, cantar, bailar, reír, estudiar se estudiaba mucho, muchísimo, te daban que era contradictorio, porque se suponía que odiaban a los americanos, pero la mitad de las clases también trataban en inglés. Vale. Ahora lo comprendo, yo no lo entendía antes, que era contradictorio, pero pienso, bueno, si Fidel Castro no quería tratos con los americanos y hacía tratos con Rusia, ¿cómo es que
nos daban clases, la mitad de las clases eran 4 horas por la mañana de clase, que era en español, y por las tardes eran 2 horas de clase, pero eran en inglés. Al menos en el colegio donde yo iba, no sé en otros colegios. Vale. Bueno, a los 17 años, me acuerdo de esto, que mi padre nos cogió, éramos 3 hermanos, yo era el mayor, otro hermano 2 años mayor que yo, y otro que tendría 7 años. Mi padre me acuerdo que me cogió a mí, que yo era el mayor, y me dijo, ha llegado el momento de irnos, porque la cosa cada vez va a peor. Y yo, papá, ¿cómo que a peor? Políticamente yo no estaba para la política, yo vivía bien. En casa no faltaba de nada, entre comillas, y si faltaba no me enteraba, porque todo lo que pedía me lo daban, y yo vivía bien. Llegó el momento de irnos, que yo no quería irme. Lo tengo aquí todo, ¿no? Entonces él me explicó un poquito el porqué. Es muy largo de explicar. Económicamente ya no tenían dinero, porque el Estado, a cabo de unos años de desafiar el poder, lo primero que hizo, a cabo de unos años, fue que ya la propiedad de mi padre ya no era suya, sino era del gobierno. Se lo quitó todo. Le dejaron vivir allí en esa casa, porque tenía 3 hijos. Claro, bueno, pues os quedáis con esta casa. Si hubiese tenido ningún hijo o un hijo, le hubiesen quitado la casa, le hubiesen puesto otra más pequeña, le hubiesen dado esa más grande a otra familia con más hijos. La comida, entre comillas, era con cartillas. Tú cada mes tenías derecho a coger esta comida que te daba el gobierno, y el valor del dinero que mi padre tenía ya no valía nada. Porque mi padre todo, cuando ganaba dinero, lo que hacía era reconvertirlo en dólares, pero hubo una época que el dólar estaba prohibido, lo que el gobierno te los quitaba. La suerte que tuvimos es que mi padre, cuando nacimos nosotros, nos empadronó en la embajada española. Entonces salimos con pasaporte español, o sea, fue un proceso súper rápido, es decir, nos vamos de aquí, pagamos los pasajes, pum, 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 y lo que sí me acuerdo es que en el aeropuerto le quitaron los anillos de oro de casado. O sea, no podías llevarte nada, que yo me acuerdo, y mi padre me tapó la boca, cállate. Llegamos a Palma. En Palma no hacía tanto frío, la verdad, ¿no? Pero llegamos a Palma, bajamos, yo y mi hermano, me acuerdo que íbamos cogidos así, cogidos de mi madre, pum, y de repente veo a 2 personas que vienen corriendo para nosotros, y yo hago así, oh, mira esto cómo corren. Y veo que uno se abraza a mi padre, ¿no? Era familia suya, ¿sabes? Un primo suyo, ¿no? que venían a buscar, y pues se presentaron, bueno, y vamos a Campanet, allí nos espera la abuela, nos espera todo el mundo, y yo quiero conocerlos. Yo no decía nada. Y salimos afuera, y mi tío va a un coche, era un 600, mi primo, a un 600, para llevarnos a Campanet. Yo pensaba que era un regalo para mí, de 600. Ahora, en Cuba teníamos unos coches impresionantes, unos coches americanos impresionantes. Yo pensé, mira, nos van a regalar un coche, porque un fin de semana, en un sábado, mi padre, vamos a dar una vuelta por el pueblo, vamos a hacer para conocer a la gente del pueblo, los vecinos, y conocer, pues salimos. Bueno, el problema era que yo llegué con un acento diferente, un acento que me presentaban a los vecinos o a un chico de mi edad o un chico de mi edad, y no nos entendíamos. Ellos no me entendían y yo a ellos menos todavía. Pero es que no había manera de comunicarme.
Y pasé un proceso que cogí, tartamudeaba. Estaba tartamudear y no podía comunicarme. Y yo estaba, bueno, me quería ir. Y papá, yo me voy a, págame un pasaje, déjame en Cuba, y allá vendré a verte. Eso era mi no. Bueno, al cabo de un tiempo, mi padre y su hermano, los que estaban en Cuba, que vivieron todos juntos, empezaron a trabajar. Volvieron a montar una pequeña empresa de construcción. En Mallorca se vivía el boom de los hoteles en aquel entonces, y empezaron pues a seguir adelante, y mi padre compró un piso, un cuarto piso, me acuerdo, cerca de Plaza de Toros de Palma, y nos fuimos a vivir allí. Allí en Palma la cosa ya fue un poco mejor que en el pueblo, porque en el pueblo me encontraba que no podía ir a ningún sitio. O sea, no había autobuses, no había nada. Me encontraba fatal en el pueblo. Y empecé a trabajar con mi padre. Con mi padre empecé a conocer gente, pero, a ver, había un núcleo de gente mayor. Por ejemplo, estoy hablando de amigos de mi padre, de la infancia, que ya venían a verlo y quedaban, que me tenían como un poquito apartado. Y la gente joven empezó a acercarse a mí, ¿no? Era el raro, ¿no? El raro que explicaba historias de Cuba y explicaba historias de lo que hacía allí. Y allí conocí, pues, que trabajaba con mi padre, hice muchos amigos, la verdad es que iba muchos amigos, y Palma era diferente, era una ciudad, podías caminar, ir al cine, sí, se iba mucho al cine, se iba mucho a la playa. Y un verano conocí a una chica. Esa chica, pues, era de Vic. ¿Sabes? Esa chica era de Vic. Y mira por dónde, estoy con ella hace 44 años. Hemos tenido 2 hijas, una se llama Zaira y otra se llama Ondara. No sé ya. Se llama como ella, ¿sabes? Y toda la vida ha sido, pues, intentar explicarles que los cambios son difíciles, ¿sabes? Los cambios son difíciles. Y mira por dónde una se ha casado con un francés y la otra con un italiano. ¿Sabes? Es difícil. Gracias, por suerte, mira, le hemos podido pagar las carreras, están bien, pim, pam, pero siempre me ha dicho mis hijas han ido a Cuba, yo no. El problema que yo tengo, que yo no tengo pasaporte cubano. Yo puedo ir a Cuba con pasaporte español, naturalmente, puedo coger, puedo entrar, pero no podía salir. Porque a la hora de salir y ver mi pasaporte que pone nacido en La Habana, ellos no reconocen a la hora de salir el pasaporte español. Si pone La Habana, Cuba, nacido en La Habana, Cuba, tienes que salir con pasaporte cubano hoy en día. Entonces, si yo fuera a Cuba, no me dejarían salir. Tenía muchas ganas de ir, pensé, bueno, Fidel caerá y todo se abrirá. Fidel ha caído y todo está muchísimo peor que antes, pero muchísimo peor. ¿En qué sentido está peor? Pues mira, la juventud no tiene futuro. Vosotras mismos que estáis aquí en un país que, os guste o no os guste, abrís una puerta y tenéis un montón de cosas por hacer, de cosas por conseguir si queréis, y allí un jovencito de vuestra edad abre una puerta y lo que ve, miseria. ¿De qué te sirve que los estudios sean gratis? De que todo el mundo, el montón de juventud sea universitario. ¿De qué te sirve si no hay trabajo de doctor, no hay trabajo de ingeniería, no hay trabajo de nada? A una familia le toca, pues, 3 huevos al mes. Y España, pues, a España la llegué a amar, porque pensé, bueno, estoy aquí, tengo que quererla. Estás viviendo aquí, estás casado aquí, tienes tus hijos aquí, tienes que quererla, ¿no? Y ahora no me iría de España.
no me iría. Estoy a gusto. Hay unas libertades increíbles en España. No puedes imaginar las libertades que hay. Claro, si te fijas en la televisión y oyes hablar a los políticos, dices, esto es un desastre. Bueno, entre comillas. No hay nada perfecto. Pero, digo, vosotras tenéis la posibilidad de hacer lo que queráis, de ir a donde queráis y que nadie, siempre que vaya con la cabeza alta y sin hacer el mal. A quina edat vas començar a treballar? Yo, pues, a los 18. Está bien. Ahora estoy jubilado, ¿eh? Ahora ¿Te estoy- costó mucho encontrar trabajo? No. Mi padre ya se ocupó de ello. Solo cuando llegué aquí, que ya me vine a vivir aquí, sí, empecé a trabajar de camarero y después acabé muchos años trabajando en un matadero. Claro, hasta ahora. Bé, moltes gràcies per l'explicació de Cuba i ha sigut molt interessant. Gracias a vosotras, ¿eh?